Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Trajimos un tema a debatir y hablar hoy que es hipertensión pulmonar, y para que nos aclare un poco este tema y nos enseñe, estamos en contacto con el doctor Rafael Porchile, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de la Universidad Abierta Interamericana y profesor titular de Fisiología de la UAI. Doctor Porchile, Norberto Blanco desde Conciencia Médica le habla. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafael? Bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Un placer. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco qué es la hipertensión pulmonar. Bien. Está muy difundido el concepto de hipertensión arterial entre la población, pero esa hipertensión se refiere a las arterias que van desde el corazón a todos los órganos. Pero hay un segundo circuito circulatorio, que es el que se encarga de nutrir a la sangre de oxígeno, que va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Ese circuito se llama circuito pulmonar. Al igual que existe un aumento de presión arterial sistémica, que es lo que comúnmente conocemos como hipertensión arterial, existe un aumento de presión arterial en este pequeño circuito pulmonar, y a esto se lo denomina hipertensión arterial pulmonar. Esto sería un poco la definición general de lo que es la hipertensión pulmonar. Ahora, sabemos que por ahí una persona que tiene hipertensión arterial, le ponen un manguito en el brazo, le toman la presión y saben. Acá, ¿cómo detecta un médico si tiene hipertensión pulmonar? Desgraciadamente no hay forma de medir indirectamente, más que con una ecocardiografía, la presión en el circuito pulmonar. Pero el paciente con aumento de la presión en el circuito pulmonar obviamente tiene dificultades que involucran a los pulmones, que se manifiestan por falta de aire. Digamos, el paciente con hipertensión pulmonar sufre falta de aire, sufre pérdidas transitorias de conciencia y puede sufrir algunas arritmias, trastornos del ritmo cardíaco, que también acompañan este tipo de situaciones. Bien. ¿Y esta enfermedad, esta hipertensión pulmonar, es per se es una enfermedad o puede ser causada por otras enfermedades? Existe, digamos, normalmente en la mayoría de los casos es manifestación de otras enfermedades. Lo más común es ser manifestación de lo que se llama EPOC, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es lo más común. Bien. Pero existe también como enfermedad primaria, es decir, como una enfermedad cuyo origen no es otro punto del sistema físico del cuerpo, sino la circulación pulmonar en sí. Y a esto se lo llama hipertensión arterial pulmonar primaria. Buenas tardes, doctor Porchile, habla Miguel San Giovanni. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿es muy prevalente esto? No es una enfermedad prevalente, se da entre el 4 y el 5% de cada 100.000 habitantes, es decir, hay entre 4 y 5 casos cada 100.000 habitantes, perdón, pero también es cierto que estos son los casos diagnosticados. Es posible que los números reales de casos dupliquen o tripliquen esta cifra en función de que esta es una enfermedad definitivamente subdiagnosticada, es decir, que se diagnostica poco. Existe, pero con frecuencia pasa inadvertida porque es una enfermedad compleja de diagnosticar. ¿Compleja por las posibilidades tecnológicas que disponemos hoy, o porque a lo mejor no está mucho en el pensamiento del diagnóstico? Yo creo que son tres los factores. Primero, los síntomas que la enfermedad arroja son síntomas inespecíficos que podrían corresponder a muchas otras enfermedades. Segundo, porque efectivamente es necesario hacer un ecodoppler con gente entrenada a tal fin para la medición de la presión pulmonar. Y tercero, correcto, es tan poco frecuente que los médicos normalmente estamos entrenados a pensar en lo que denominamos enfermedades prevalentes,
es decir, las más frecuentes, y esta puntualmente no es una enfermedad prevalente, no es una enfermedad de las más frecuentes, con lo cual hay un paradigma en el accionar médico que aquello que no se piensa no se diagnostica, y como es poco frecuente es posible que se piense poco. Esto está en consonancia con una nota de la semana pasada, porque justamente fue el Día Internacional de las enfermedades raras, y no sé si esta se la podrá incluir de la enfermedad hipertensión pulmonar es una enfermedad rara. Es una enfermedad rara y bueno, tiene los mismos dificultades que el resto que charlábamos la semana pasada. Seguro. Dentro de las raras es de las más frecuentes, pero dentro de las frecuentes es de las más raras. No sé si soy claro en ese sentido. No, clarísimo. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Gabriela Acosta. Buenas tardes, Gabriela. ¿Nos podría dar entonces una nómina de los síntomas de esta enfermedad? Bien. De menor a mayor, la enfermedad puede manifestar falla del corazón derecho. Esto quiere decir, el síntoma más frecuente o el signo más frecuente es que se le hinchen los pies al paciente, es edema de miembros inferiores. En el segundo paso de la enfermedad, lo que empieza a fallar es la capacidad del pulmón para suministrarle oxígeno a la sangre. Entonces el paciente en una segunda etapa tiene falta de aire, inicialmente a los grandes esfuerzos y progresivamente a esfuerzos menores hasta llegar a la falta de aire de reposo, digamos en clase funcional 4, así lo decimos los médicos. El tercer síntoma es la pérdida de conciencia, lo que nosotros llamamos síncope. ¿Y por qué? Porque es tan difícil la circulación en el circuito pulmonar que el corazón se queda sin sangre. Entonces esto hace caer el flujo de sangre al cerebro y el paciente pierde la conciencia. Y como última manifestación de la enfermedad, la embolia del pulmón, el tromboembolismo de pulmón, que es una consecuencia grave de la enfermedad. Por lo que nos está contando, evidentemente da la impresión que la hipertensión pulmonar es una enfermedad crónica, ¿verdad? Absolutamente, es una enfermedad crónica. ¿Y tiene cura? La enfermedad no se cura, pero la enfermedad se controla. Es una enfermedad progresiva que con los recursos farmacéuticos de la última década ha logrado restituir al paciente una calidad de vida normal e incluso prolongar la sobrevida del paciente con hipertensión pulmonar. Esto no quiere decir que se cure, ¿no? Bien. ¿Y hay nuevos medicamentos a disposición de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar actualmente? Hay nuevos medicamentos que se encargan de dilatar específica y selectivamente la circulación pulmonar. Entre ellos, uno de los más comunes es el sildenafil, lo que comúnmente se conoce como Viagra, que ha nacido en la mente de los científicos como un fármaco antihipertensivo que por casualidad se describió como un tratamiento útil para la disfunción eréctil y que se ha visto mejora sustancialmente en los pacientes con hipertensión pulmonar. Luego hay drogas de última generación como el ambrisentan que han logrado torcer un poco la evolución funesta de esta enfermedad. Al decir funesta, dice que eventualmente tiene un desarrollo o un pronóstico malo. Norberto, el paciente al cual le falta el aire, por ejemplo, afeitándose, ¿sí? Ese paciente tiene una mortalidad casi del 100% a los 3 años. Es decir, tiene la mayor mortalidad que el cáncer más grave que podamos diagnosticar, ¿no es cierto? Claro, o sea que el pronóstico verdaderamente es malo. Es ominoso, sí. Bien. ¿Y estos pacientes eventualmente serían candidatos para decir, bueno, no le están funcionando bien los pulmones, les cambiamos los pulmones, o sea, le hacemos un trasplante pulmonar? Tras el fracaso del tratamiento farmacológico y antes de que se enfermen otros órganos, el trasplante cardiopulmonar podría ser una chance última, final, cuando, repito, fracasa el tratamiento farmacológico. Ahí estamos hablando de básicamente la hipertensión pulmonar primaria. Estamos hablando de la hipertensión arterial pulmonar en su manifestación pura, es decir,
no estamos hablando del paciente que tiene esta enfermedad porque tiene un lupus o tiene una enfermedad del colágeno y tiene una enfermedad sistémica que la acompaña, ¿no es cierto? Claro. Bueno, nos ha dejado acá todos pensando. Sí. Una persona, una persona que está embarazada, Sí. corre ciertos riesgos, ¿no? Con esta enfermedad. No solo corre ciertos riesgos con la enfermedad, sino que evidentemente es un embarazo y un parto de alto riesgo, sino que las recomendaciones de el joint venture hecho en París el año pasado son a favor de evitar absolutamente la concepción en mujeres con hipertensión pulmonar, de evitar que se embaracen. Obviamente el tabaquismo debe tener una relación directa en esto, ¿no? Cualquier situación que encima agregue daño en el tejido pulmonar, ya no solo en la circulación pulmonar, sino en el tejido de los pulmones, es obviamente un agravante significativo. Por eso que la indicación de la vacuna antineumocóxica y la antigripal tiene indicación directa. Cualquier infección puede literalmente matar a un paciente con esta patología. Claro, y esta indicación está por fuera de las edades, es decir, esto abarca cualquier edad. Se considera al paciente con hipertensión pulmonar un paciente de alto riesgo que requiere vacunación antineumocóxica y antigripal todos los abriles de su vida. Otra pregunta, la altura, si tiene que viajar a la altura, ¿eso también puede traer problemas? Sí, puede traer problemas porque si bien la fracción inspirada de oxígeno en la altura es la misma que en el mar, la disponibilidad total de oxígeno en el aire cae. Y estos pacientes tienen dificultad para oxigenar la sangre, con lo cual potencian significativamente sus síntomas. Bien. Bueno, Rafael, un poco para ir cerrando esta charla, que la verdad que ha sido muy interesante, ¿qué recomendación le podemos dar a la gente? O sea, ¿ante qué síntomas tendría que estar consultando y tendría que ser muy incisivo con el profesional para diagnosticar este tipo de mal? Si el paciente siente un cansancio sostenido, acompañado de una falta de aire ante esfuerzos habituales que antes toleraba bien, es aconsejable que consulte con rapidez. Bien, y no dejar pasar el tiempo. Absolutamente, porque la enfermedad agarrada, es decir, tomada a tiempo en su tratamiento, tiene un pronóstico diferente. Bueno, esperamos haber aclarado a nuestra audiencia un poco lo que tiene que ver con la hipertensión pulmonar. Esperemos no haberlos asustado también. No, al contrario. Creo que hay que preocuparse y ocuparse de los temas. Tal cual. Doctor Porchile, muchísimas gracias por su tiempo y por este contacto. Un placer. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estuvimos en contacto con el doctor Rafael Porchile, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de La Guay, para hablar sobre hipertensión pulmonar, qué es, qué tratamientos hay y qué consejos y qué síntomas tenés que tener en cuenta para ir a ver al médico y prevenir esta enfermedad. Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexion@gmail.com o comunicate al 4300 9470.